la comunidad musulmana en la Argentina es muy importante, tiene mucha relevancia. Y tenemos aquí el gusto de presentarles a Omar Abud, que es integrante islámico del Instituto del Diálogo Interreligioso. Omar, muchas gracias. Daniel, por favor. Omar, ¿a cuánto asciende la comunidad musulmana en la Argentina? Lo cierto es que nosotros no tenemos mucho dato, porque los criterios de inclusión, cuando se tratan de religiosidad y en una particularidad como lo que implica la cuestión islámica, son bastante complejos. Tenemos algunas estadísticas relacionadas en el año 1964, hubo un censo en el cual se suponía que los descendientes de árabes eran alrededor de 900.000, de los cuales 400.000 serían musulmanes. Al censo de hoy estamos hablando... La diferencia, no practicaban ninguna religión, ni se eran reconocían. católicos. Eran católicos. Eran católicos, podían ser católicos ortodoxos, católicos apostólicos y católicos maronitas. Podía haber judíos, ¿no es cierto?, también de origen árabe, o sea, habitantes de Siria, del Líbano, de lo de hoy Siria, hoy Líbano, que hubo mucha inmigración de esa zona, ¿no es cierto?, sefardíes en general. Y se supone, ¿no es cierto?, que hoy, con aproximadamente una cantidad de 2.600.000 de descendientes de árabes, el número de musulmanes no hubiera variado. Sí, estaríamos en los 400.000. Es una cantidad considerable. Es una cantidad considerable, dispersa a lo largo y a lo ancho del país. Lo que pasa es que la cuestión islámica... Especialmente en las zonas andinas. En las zonas andinas, en el que noroeste. Les recuerda el país de origen. Que tiene que ver también con su paisaje, también obviamente en Santiago del Estero, ¿no es cierto?, en Tucumán, ¿cierto?, más para las regiones del centro. También hay uno se encuentra con muchas comunidades, ¿no es cierto?, muchos clubes que tienen origen árabe, que, como explicábamos recién, no necesariamente tiene que ser islámico. Pero la mayoría de los musulmanes que han emigrado a la Argentina en general son de origen árabe. Ahora, ¿cuántos son los que practican la religión? ¿Hay alguna estimación? No, porque es difícil el criterio de inclusión. Aparte, para el musulmán la asistencia al lugar de culto, ¿no es cierto?, como es la mezquita, es absolutamente relativa. ¿Ah, sí? Existe una recomendación para asistir al rezo o la oración de los días viernes, pero quien genera su ámbito de religiosidad en su casa o en su trabajo, ¿no es cierto?, tienen el mismo valor, la misma recompensa y la misma... Tienen 5 oraciones por día. 5 oraciones diarias, efectivamente. O sea, que se reparten desde la madrugada hasta el anochecer. Es un momento, la oración en Islam, por supuesto, tiene las connotaciones y las características de la alabanza a la divinidad, a los profetas, pero también es un Lo corte... que muchos no saben es la cantidad de profetas católicos y judíos que participan en la religión musulmana. Absolutamente. Lo que pasa Jesús es un profeta. Moisés, Aarón, Jacob, Noé, y por supuesto el padre de todos en términos religiosos, que es Abraham. Abraham, sí. O sea, de hecho las religiones abrámicas, el Islam no se presenta como una religión nueva en el mismo Corán, ¿no es cierto? No, es del siglo VII, del siglo VII. Del siglo VII, no estamos hablando de la revelación coránica entre el 611 y el 632. Tiene que ver con un mensaje que asimismo se atestigua como corroborante y confirmante de las religiones anteriores, o sea, y los otros libros revelados, o sea, la Torá y la Biblia. Claro. Correcto, entonces no es algo nuevo, o sea, de hecho, como vos bien lo dijiste, la presencia profética de los profetas de Israel y de Jesús en el Corán, ¿no es cierto? Y desde Adán, considerado el primer profeta. Claro. Es un dato realmente muy importante que mucha gente desconoce. Incluso la visión de María no se conoce. ¿Ah, sí? La única mujer mencionada por su nombre en el Corán es María. María, o sea, la madre de Jesús. La madre de Jesús. Nosotros los musulmanes creemos en la concepción milagrosa, ¿no es cierto?, de María, y obviamente en su virginidad, en la aparición del ángel, y a los milagros que la Biblia le adjudica, el Evangelio le adjudica a Jesús, nosotros le adjudicamos uno más, que es haber hablado de bebé. Mirá, apasionante. Estás en el diálogo interreligioso, junto con el rabino Goldman y junto con Marcó. Con el padre Guillermo Marcó. Sí, hace muchos años que nosotros venimos trabajando en esto, de hecho... En ese mismo lugar estuvo sentado Daniel Goldman. Estuvo Dani. Sí, comentando algo del tema. Claro. Pero te lo dejo librado a vos. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando en esta iniciativa, ya hace más de 10 años. El objetivo es no reproducir conflictos entre musulmanes, entre judíos y no judíos y católicos en otro lugar del mundo y aquí en la República Argentina, establecer un diálogo y un respeto mutuo. ¿Vos te acordás, Daniel, cuando se hablaba en el mundo en general, posterior al 11 de septiembre, de
de la guerra preventiva. Sí, sí. Concepto bastante falaz y perverso. Sí, muy perverso. Nosotros en la Argentina, a pesar de no tener problemas de religiosidad, optamos por generar una construcción que fuese preventiva también. Claro. ¿No es cierto? El diálogo siempre es de orden preventivo. Una red de seguridad, digamos. Es, de alguna manera, una anticipación a no importar conflictos y a decir, en definitiva, los argentinos tenemos en este valor, en esta idea, porque es muy difícil que vos le preguntes como argentino a otro inmediatamente de qué religión es. Primero le vas a preguntar de qué cuadro es, a qué escuela fuiste, de qué barrio sos, no sé, de dónde te gusta la pizza. Claro. O sea, toda una cuestión común antes de llegar a esa presencia de religiosidad. Lo que no quiere decir, ¿no es cierto?, que el pueblo argentino no sea de alguna manera creyente. Más del 82% del pueblo argentino se ha confesado pertenecer a algún tipo de creencia o remitirse a una instancia superior. Sí, sí. En ese sentido, la cuestión dialógica es una cuestión de cultura, que no tiene solamente que ver con la cuestión de la interreligiosidad, sino también con el trato diario y la cuestión del hecho de lo político. Creemos que los argentinos en este momento y en esta sociedad tenemos severos problemas de diálogos. Muy severos, mucha agresividad, mucho Porque, descuido del Daniel, prójimo. La antonimia en referencia a la cuestión del diálogo o la cuestión dialógica a nivel mundial no es diálogo o silencio, es diálogo o fundamentalismo. Claro. ¿Correcto? Vos fíjate, si vos te pones a observar muchas pautas de nuestra realidad, ¿no es cierto?, vas a encontrar una cantidad de métodos intransigentes en referencias a las prácticas, porque el fundamentalismo no es privativo o exclusivo de la religiosidad. Tenés fundamentalismo político en Argentina, Sí, sí. ¿Y tenés de qué fundamentalismo manera? económico, Claro. tenés fundamentalismo deportivo, Así es. ¿no es cierto?, tenés dictadura de minorías, tenés la interrupción constante del espacio natural del diálogo, que es el espacio público. Así es. Correcto, porque el espacio público es por excelencia la cuestión dialógica. Así es. ¿No es cierto? Tenés, entonces, bueno, el diálogo, ¿no es cierto?, es aquello que en definitiva construye comunidad, ¿no es cierto? Es el Construye lugar sociedad. público que ideaban las ciudades griegas, las ciudades Pero romanas. absolutamente, es la idea del polis y el ethos, concepto Claro. concreta. Bueno, Exacto. esa idea es absolutamente dialógica. Entonces, en derecho, la cuestión de la cultura, del diálogo, es algo que el Instituto viene pregonando desde hace rato. Sí. Ahora, ustedes los musulmanes la ligan. ¿Por qué la ligan? Por un intenso prejuicio de Occidente frente a todos los acontecimientos últimos, especialmente las Torres Gemelas. Se Sí. desató una especie de histeria ante musulmanes. Absolutamente. En algunos casos, Daniel, o sea, en honor a la verdad, los musulmanes en el mundo, o algunos grupos de musulmanes en el mundo, carecen de autocrítica. Correcto. O sea, son fundamentalistas. Hay grupos fundamentalistas en el Islam, de la misma manera que obviamente los hay en las otras religiones. Por supuesto que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que los musulmanes en particular han tenido otro tipo de visibilidad. Correcto. Y en muchos casos se enorgullecen de su carácter de fundamentalismo. Así es. Sí, pero estamos hablando de una religión de 1.500 millones de personas en el mundo, Daniel. Sí. La mayoría que tiene una visión fundamentalista de la realidad es corta, y obviamente una visión en términos violenta y terrorista también es corta. Pero en este mundo a veces, ¿no es cierto?, tiene más replique la actitud de una minoría, por esto mismo que explicábamos recién, ¿no es cierto?, que el pensamiento de la mayoría no movilizada o no militante. Entonces, en ese sentido, el trabajo nuestro, la relación que tenemos también con otras personas que cultivan esta idea de lo dialógico, es duro porque, en definitiva, es cambiar una posición mental. Sí, Claro. nosotros lo hablamos mucho con Goldman y con Marcoy, y aparte podemos hablar todos los temas. Hablamos del conflicto palestino-israelí, hablamos de los problemas de los cristianos en Medio Oriente, de las minorías islámicas en Europa, justamente para tener y tratar una cuestión en términos de liberarnos de los prejuicios. Sí. Obviamente no podemos dejar crecer la cuestión del fundamentalismo en ningún ámbito. Sí, sí. No sé si leíste los diarios, ¿no? Cómo Hollande, al poder liberar a unos prisioneros, a unos periodistas prisioneros en Sí. Siria, comentó que hay casi 600 franceses, Sí. musulmanes o no musulmanes, que han ido a pelear a Siria y que están metidos en grupos ultra fundamentalistas. Bueno, lo que pasa es que la primavera esta del mundo árabe no fue tal. A ver, ¿Sí? es interesante tu punto de vista. Este proceso, ¿no es cierto?, fue un proceso para el cual, porque siempre está bien derrocar dictadores, ¿correcto? Sí. ¿No es cierto? Ahora, si una situación revolucionaria, ¿sí?, o de liberación me va a llevar a un momento peor para el cual yo no estoy preparado, el acto de derrocar al dictador es anecdótico en términos de una revolución para lo que hay que encarar después en términos de los cambios. Claro. ¿Sí? Entonces, en muchos lugares,
en vez de trabajar pacíficamente por los procesos, claro, han tomado... Hacer un cambio de estructuras. Hacer un cambio de estructuras para el cual, ¿no es cierto?, el conjunto por ahí todavía no estaba preparado. Lo de Siria es tremendo, ¿no es cierto? Lo de Siria ha reavivado incluso una pelea histórica. 250.000 muertos, algo así. Pero una pelea histórica en el Islam entre sunitas y chiitas. Sí. ¿No es cierto?, presencia, ¿no es cierto?, de personas, o sea, no es mucha la información que nosotros tenemos al respecto, pero mucha presencia de personas ajenas al pueblo sirio, o sea, personas que ni siquiera hablan árabe, que por ahí pueden ser militantes, ¿no es cierto?, que vienen de otros países, que tienen que hacer algún tipo de causa común. El caso de la denuncia de Hollande, realmente sorprendente, ¿no? Bueno, en una falsa idea, ¿no es cierto?, de esta visión yihadista porque existe el concepto de yihad en el Islam, sí, que en realidad tiene que ver con la lucha del interior, pero aplicado a la lucha exterior tiene que ver con una causa común. Bueno, esto es un falso concepto de ese argumento preferido de la estereotipación del Islam. Claro. Correcto, porque este es el argumento que también se nos presenta, sí, en Hollywood. ¿Y este prejuicio cómo se puede evitar? ¿Qué se puede hacer frente a este prejuicio, ¿no? Bueno, justamente... Sí, a lo mejor es una pregunta muy cándida la mía, ¿no? No, porque la cuestión del prejuicio tiene que ver, igual que la cuestión de la paz, tiene que ver con las cuestiones relacionadas con el conocimiento. La única manera, ¿no es cierto?, que vos tenés de liberar prejuicios es incrementar la cuestión del conocimiento. Pero eso es responsabilidad en el mundo moderno de los propios musulmanes. O sea, tienen que generar sus ámbitos de comunicación, o sea, no estamos hablando de una civilización que existe hace 15 minutos, es una civilización, ¿no es cierto?, que ya tiene 1400 y pico de años. Y que dejaron su impronta en toda Europa. Su impronta en todo el mundo, tanto en el mundo oriental, claro, propiamente dicho, como en el mundo occidental. Visita España. Visita Sicilia, ¿no es cierto?, recorrer la lengua española, mirate la historia de la medicina, ¿no es cierto?, del arte. Y, bueno, la historia de la navegación, es una maravilla. Entonces, me parece que en ese sentido son los propios musulmanes quienes hoy nos encontramos ante una encrucijada, ¿no es cierto?, de sacar a la verdad y a la luz cuáles son nuestro verdadero modo, pensamiento, historia, civilización y básicamente nuestra visión en términos de valor. Omar, estuviste en la delegación, sí, interreligiosa que viajó a visitar el Papa, a Israel y a Palestina. Absolutamente. Contanos un poco tu experiencia. Esto fue algo que organizó el Instituto del Diálogo Interreligioso, nosotros lo veníamos pensando, tuvimos la colaboración también del Congreso Judío donde Mundial. Mucho tuvo que ver el Papa, en su momento arzobispo de Buenos Aires. Sí, porque de hecho el Instituto del Diálogo Interreligioso fue un impulso del entonces cardenal Bergoglio. Claro. De hecho, uno de nuestros primeros actos públicos es la firma de un documento en contra del terrorismo y el fundamentalismo, que se firmó en el Arzobispado de Buenos Aires con la misma firma del cardenal, el presidente de la DAI, el presidente de la AMIA y el entonces presidente del Centro Islámico. Y fue redactado por Marco Goldman y yo, ¿no es cierto? O sea, en cuanto a la conformación propia del instituto. Y tenía que ver con darle trascendencia, porque en las instituciones las visiones a veces cambian, los hombres a veces cambian, ¿no es cierto? Y más en estas cuestiones de términos comunitarios. El Instituto del Diálogo Interreligioso permitió darle continuidad a ese trabajo, porque con independencia de las conducciones de las otras instituciones islámicas, ¿no es cierto?, judías, esto pudo continuar, ¿no es cierto?, y tener algún tipo de eco. Porque no necesariamente todos los musulmanes o todos los judíos acá en la República Argentina, incluso los católicos, comulgan con esta idea. Esta es una idea de construcción. Sí. Pero a construir. A construir despacito. Absolutamente. Y el viaje fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida, ¿no es cierto? Tuve también alguna repercusión, o sea, dentro de la comunidad mía también se abrió un debate, si debían ir, este grupo de musulmanes debían ir a Israel. ¿Qué te parece? Pero nosotros no solamente creemos que sí, ¿no es cierto?, sino simplemente que hay ojo, también judíos fueron a Palestina. Y esa es la otra. Dentro del debate de la comunidad, por ahí se tenían que ir a Jordania, ¿no es cierto?, o a Palestina. Claro. Pero primó y la se optó por común. Palestina. Se optó, sí, fuimos a los dos lados, fuimos a Jordania y a Palestina. Sí. Fue una gran apuesta de futuro, Daniel, ¿no es cierto? Fue una gran expresión en términos, incluso una expresión genuina de argentinidad, ¿no es cierto? Porque esta posibilidad de diálogo se da en Argentina, se puede replicar en Latinoamérica y no se da necesariamente en todos los lugares del mundo. Entonces, pudimos visitar al presidente de Israel, a Shimon Peres. Sí. Pudimos visitar al primer ministro palestino en Ramalá. Mirá. ¿No es cierto?, con toda la delegación. Maravilla. Pudimos visitar todos al patriarca latino de Jerusalén, que es el representante del Papa en Jerusalén.
pudimos visitar el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro, la Iglesia de la Natividad y la Mezquita del Aqsa. Maravilla. Correcto. Maravilla. Entonces me parece... ¿Y en Palestina? En Palestina estuvimos en Ramalá. En Ramalá y estuvimos en Belén. Sí. En Belén. Fue una experiencia emocionante para todos, pero no solamente emocionante porque ahí la religiosidad se ve. Y es muy común... Está en las calles, en los lugares. Está en todos los lugares. Claro, o sea, todos los la lugares. Vida Dolorosa, está la Biblia de los avivos, sí. está absolutamente la historia, ¿cierto?, de aquello que es, o sea, el orden mítico representado o visto en edificios y en gente, la forma de proceder de la gente. O sea, y de hecho, si bien existe una situación de conflicto en términos de la no resolución del tema de los territorios ocupados, de alguna manera, te digo, Daniel, la gente no está pendiente de eso, porque vos te das cuenta ahí de que el mundo te quiere vender una guerra que es de características religiosas, que no lo es. Sí. La cuestión es absolutamente, en la medida de que se resuelva... Histórica y territorial. Que se resuelva lo territorial, se resuelve lo territorial, ¿no es cierto? Ahí en el barrio árabe de Jerusalén caminan judíos, cristianos, de la misma manera en el barrio católico, en el barrio armenio. He visto, nos llevamos una visión y un recuerdo muy importante, hasta después, o sea, pasar por Jordania, ¿no es cierto? Era visitar Petra, los lugares islámicos de Jordania también, ¿cierto? De hecho el Monte Nebo, hasta donde llegó Moisés, donde bíblicamente llegó Moisés, y después fuimos a ver a su santidad. Ajá. Fuimos a ver ¿Cómo lo recibió el Papa? El Papa tiene la mágica característica de alguna manera, siempre él darte más en una audiencia de lo que vos estás esperando. Vos vas con una cantidad de expectativas y siempre terminás recibiendo más. O sea, no solo en el hecho de la cordialidad de saludar. Hay una foto donde están todos. Fuimos 45 personas. 45 rodeándolo al Papa. Saludó a uno por uno. Qué va. ¿No es cierto? Escuchó a uno por uno. ¿No es cierto? En aquello que por ahí le querían transmitir o decirle alguna palabra en especial o pedirle por algún enfermo o todas las cuestiones que le puede plantear una persona que se encuentra ante... A ver, ¿no es cierto? Era el cardenal que nosotros teníamos acá en la calle Rivadavia 415, sí, que hoy es... era arzobispo de Buenos Aires. ¿Y qué es ser el Papa? Ser el Papa es ser el heredero de Pedro, cuando se sienta en el sillón el representante de Dios en la tierra para la Iglesia Católica, el jefe del Estado Vaticano, el obispo de Roma. ¿Qué es de todo eso? Es todo, ¿no es cierto? Todo. Y a la vez... ¿no es cierto?, a la vez con toda esa titularidad, ¿no es cierto?, y toda esa cuestión que tiene que ver con la ceremonia, con el ser el jefe de la Iglesia Católica, tener la coherencia, ¿no es cierto?, para seguir sosteniendo lo mismo y siendo el mismo. ¿Correcto? Sí. O sea, yo no creo que en el mundo haya nada más, entre comillas, dramático en términos de cambio que el hecho de ser ungido papa, porque ni siquiera ser elegido presidente de un país importante. Vos te preparás para eso, trabajás para eso, ahora vos entrás en un concilio, ¿no es cierto?, y salís con otra característica absolutamente diferente. ¿En uno de los viajes que tiene programado el Papa no es al mundo árabe? Sí, de hecho, el día 24 de mayo arranca en Jordania. Mirá. Jordania, después de Jordania va a Belén, a Palestina, o sea, de Palestina va a territorio palestino, ¿no es cierto?, después a Jerusalén y después a Tel Aviv. Es entre el 24 y el 27 de mayo. Qué experiencia. Me dijiste que fue una de las emociones más grandes de tu vida. Sí, de hecho visitar los lugares sagrados. ¿Habías estado antes? No. Así que acompañado del resto de los... No, y fue de todos, o sea, hubo un momento en particular viendo la ciudad vieja de Jerusalén desde el lado del Monte de los Olivos, ¿no es cierto? Es difícil ubicarse geográficamente, pero bueno, todos sabemos en la historia que Jesús después de la última cena se va al huerto de Getsemaní. Bueno, ahí donde está Getsemaní está también la cuestión del Monte de los Olivos. Sí, es donde está la última cena. No sé si es exactamente ese lugar. Soy un agnóstico, así que no conozco mucho. Pero yo sé que el huerto de Getsemaní Guillermo marcó que estaba ahí, que es el lugar donde se retiran y ahí es donde para la visión católica lo apresan, para la visión bíblica lo apresan. Y ahí observás toda la vista de la ciudad de Jerusalén, ves la mezquita del Aqsa, ves la iglesia del Sepulcro, ¿no es cierto? No llegás a ver el muro de frente, pero sabés cuál es, identificás la pared del muro. Y ahí hubo un momento de oración compartida que fue como pocas experiencias. Desde la misma manera que los judíos renuevan su fe cada vez que
que visitan el Muro de los Lamentos, o los católicos cuando entran al Santo Sepulcro, para nosotros poder visitar el viaje a la Meca, ¿no? La mezquita. Sí, el viaje a la Meca es un deber religioso. Es un deber, sí. Visitar la mezquita una vez en la vida. Una vez en la vida. Pero desde que yo volví de allá, no pude dejar de pensar un día en la mezquita del Aqsa. Porque en la tradición islámica, la mezquita del Aqsa es donde el profeta se eleva a los cielos y hace el viaje. Así es. Correcto. Y después vuelve y reza con el conjunto de los profetas. Entonces, fue muy fuerte. Es un lugar muy fuerte. Pero rescatamos la experiencia que tuvo mucha trascendencia internacional también, Daniel. O sea, es raro que un grupo interreligioso, ¿sí?, compuesto porque, a ver, yo te lo decía hace un rato, lo heterogéneo del grupo, desde empresarios eminentes, importantes, como Gustavo Grobopatel o Marcelo Mindlin. Estuvo Daniel Stambulian, uno de los principales infectólogos del país. Del país, y un tipo reconocido mundialmente. Mundialmente. Estuvo el diputado Sergio Berman y estuvo el diputado Kunkel del Frente para la Victoria. O sea, ¿estuvo Kunkel? Estuvo Kunkel. Fue Mirá, absolutamente... ¿Se portó bien? Fue una sorpresa. Nosotros, o sea, lo hablamos con él después del viaje y todo eso. Nosotros no lo conocíamos lo que se ve por televisión. Claro, claro. Correcto. Un hombre apasionado, provocador para muchos. Tuvo un perfil absolutamente bajo en el viaje. Dijo, vine a aprender. Qué bueno, buenísimo. Y lo vi en la misa con un tipo de emoción que hacía mucho que no veía en una persona. ¿Qué tal? La misa fue... La misa que dio el padre Guillermo, nosotros la escuchamos desde un costado en el lugar de los franciscanos en Belén. Mirá. Es movilizante, cuando caminas por Jerusalén es muy movilizante. Vos has estado... Sí. ¿No es cierto? Es muy emocionante todo. Es muy emocionante todo. Pues, es una tierra donde hay una conjunción de religiones y de vida y de siglos, y de cosmovisiones, ¿no? Pero en definitiva, nosotros apostamos, ahí hay una Jerusalén, como siendo religiones monoteístas, estamos peleados por las piedras. Así es. ¿No es cierto? Que son el símbolo más grande del politeísmo. Sí. Y de alguna manera, como dijimos en algún momento del viaje, apostemos por la Jerusalén celeste. O sea, que no es esta que vemos. La Jerusalén celeste es un estado espiritual, ¿correcto? Que tiene que ver, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta construcción dialógica que yo te decía al principio. Vos, para sentarte en la mesa del diálogo, Daniel, tenés que por lo menos, no tener el miedo de que te cambien, pero tenés que tener la perspectiva o la visión de que tu realidad pueda ser modificada. Sí. Soy un admirador del diálogo, Omar, vos lo sabés. Sí, no, absolutamente, hemos hablado algunas veces. Y te digo, estamos trabajando para ver qué bajada, así en el buen sentido, ¿no es cierto?, podemos generar en nuestra propia sociedad, que de hecho tenemos muchas actividades, pero... ¿Por qué no nos mencionas alguna de las actividades? Nosotros hacemos la Jura de la Bandera, juntamos los chicos, tres religiones. Las tres religiones, hay otro proyecto que se llama Escuela de Vecinos, que tiene que ver con conozco el tema. Está José María del Corral ahí. Sí, y Federico Recaño también. Claro, tenemos la idea de llevar adelante toda esta cuestión, porque la falta de diálogo y la inclusión que tiene que ver de los prejuicios en referencia al diálogo, nosotros la vemos diariamente en nuestra, no solamente en nuestra ciudad, la vemos en el país. O sea, los temas relacionados con violencia no son cosas fáciles de revertir, de ninguna y son manera. Eminentemente culturales. Llevan generaciones. O sea que esencialmente no es el problema económico. Si nosotros tenemos que resolver la violencia y lleva generaciones, imagínate gran parte del mundo árabe, ¿no? Esto es terrorífico. Pero por eso te digo, yo prefiero, para la redundancia, o sea, es más fácil quizás salir de un problema de características, vos sos economista, de un problema de características económicas, ¿no es cierto?, en un país como este, ¿no es cierto?, que salir de problemas culturales relacionados con el trato intersocietario. Pues nunca he visto, Méndez, una Argentina incluso tan clasista. ¿Nunca has visto? No. Como en estos momentos. No. Y te digo más, o sea... Sí, por esta cosa del negrito, el villero... Sí, la visión, pero es mutuo. O sea, a veces yo trabajé mucho en temas de vivienda y relacionados con las urbanizaciones de los barrios, ahora que he puesto una... La urbanización en términos físicos es una cosa, correcto, pero también tiene que haber una visión de urbanización mental. ¿Qué quiere decir esto? La misma calidad de prejuicio que se tiene de afuera hacia adentro, hay que pensar que se tiene de adentro hacia afuera, entre los barrios estos que tienen niveles de marginalidad, ¿no es cierto?, y carencias. Sí. Entonces
ser parte de la ciudad formal no es solamente el hecho de tener una calle y un número, también tiene que ver con la civilidad y un estado de ánimo, ¿correcto? Entonces, las ciudades obviamente se comparten, entonces hay que trabajar en los dos aspectos, el relacionado con la cuestión que tiene que ver con la infraestructura, que es un derecho absoluto que tienen los habitantes de esos lugares, y la visión en términos de prejuicios. Omar, muchas gracias por tu visita y tu esclarecimiento. No, por favor, a tus órdenes, Daniel, siempre un gusto. Y adelante con el diálogo. Adelante con el diálogo, muchas gracias. Es un ariete fenomenal para la convivencia. Es una visión integral, y esa es la palabra. La palabra no es tolerancia, es convivencia. Es convivencia, sin duda alguna, cada uno con su identidad. Por supuesto. Bueno, hemos dialogado con Omar Abud. Abud es integrante islámico del Instituto de Diálogo Interreligioso. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Gracias.